Hoy vamos con más de 30 recomendaciones literarias y algunas series y adaptaciones para esta Spooky Season. ¡Comencemos! Hola literatos, mi nombre es María Stephanie. Bienvenidos al primer especial del canal. En esta ocasión hablaremos sobre 4 tipos de lector, o bueno, 4 preferencias literarias que se le pueden antojar al lector estacional durante los meses de octubre y noviembre. Esto es Tu Mi Literato. Géneros literarios que llevé en consideración al momento de hacer este listado de recomendaciones: terror, horror, gótico y thriller. No es objeto de este vídeo profundizar sobre el tema, pero voy a dar una noción sucinta de cada categoría para poder diferenciarlas, para poder identificar qué libros entrarían dentro de cada una y bueno, tener una noción, una idea básica sobre estos géneros literarios. En primer lugar, terror. Aquí la intención del autor es despertar miedo en el lector a partir de la descripción de hechos o situaciones comunes que en algún punto se salen de los parámetros de normalidad, amenazando pues el status quo, la estabilidad o incluso la vida de los personajes, y aquí es deber del protagonista o de los protagonistas buscarle una solución a esta distorsión o evitar, ¿no?, rodear el problema para pues ponerse a salvo. Es decir, aquí estamos hablando de amenazas latentes del mundo material, ¿no? Del mundo tangible, lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, pues es algo de la realidad, ¿no? Cosas que no son habituales, pero pueden suceder. Un daño que proviene de las personas o de los agentes de la naturaleza, como por ejemplo una pandemia. Y pues en el caso de las personas, un asesino en serie, ¿no? O una persona que pues dentro de su vida habitual tiene mucha carga psicológica, ha llevado muchos años de situaciones complejas y esto lo lleva a el límite, ¿no? El punto de quiebre en donde pues deja de ser esa persona tan conocida y amada por quienes lo rodean y se convierte en un asesino. Un ejemplo muy bueno aquí sería la serie de Netflix llamada El Ángel de la Muerte, en donde vemos pues la historia de una persona real que existió en Estados Unidos llamado Charles Cullen, que él, bueno, trabajando pues en su profesión de enfermero, trabajando en hospitales, asesinó a 300 personas durante el lapso de 16 años. Segunda categoría, horror. Aquí la intención del autor también es causar miedo en el lector, pero a través de la construcción de un escenario irreal, fantástico, con criaturas o fenómenos sobrenaturales, ¿no? Como por ejemplo los vampiros, los extraterrestres, las brujas, los zombies. Las historias o las películas que hablan sobre leyendas o seres propias del folclore de diferentes culturas, ¿no? Voy a dejar aquí algunos ejemplos para tener una idea más clara. ¿Por qué me remito a las películas? Porque, bueno, son productos que consumimos más a diario, ¿no? Más habitualmente. Entonces, es más fácil de visualizar el ejemplo, ¿no? Además de la explicación. Un ejemplo muy bueno que traigo aquí, Chapelwhite, una serie que está inspirada en el libro El misterio de Salem Slot de Stephen King. Y bueno, la serie trata sobre un capitán de barco que también es padre de familia y después de unos años fuera de su pueblo natal decide regresar para hacerse cargo de la mansión familiar y a su vez hacer una pequeña
pues investigación sobre las leyendas y los cuentos que se tejen pues alrededor de su linaje. Al saber que está un poco inspirada por el misterio de Salem Slot, ya sabemos más o menos por dónde van los tiros. Pero aquí pues vi el tráiler, parece muy interesante y el elenco también está muy bueno. Tercero, género o subgénero del terror. No quise adentrarme en esta discusión teórica, ya más adelante la analizaremos en otro video. Pero bueno, literatura gótica. Lo cierto es que la literatura gótica nace pues oficialmente en 1765 con la publicación de El Castillo de Otranto por el autor inglés, el autor británico Horace Walpole. Le abre paso al género del terror, siendo una manifestación del romanticismo literario. Bueno, aquí pues, el sentimiento que transmite este tipo de literatura es la tensión, porque captura, pues engancha al lector con la ambientación que presenta, ¿no? Aquí el escenario se convierte en un personaje más, que puede ser una catedral, puede ser una mansión victoriana, puede ser un monumento medieval como un castillo, puede ser una prisión antigua también de época medieval, puede ser una fortaleza, puede ser un cementerio, en fin, aquí juega mucho la noche, ¿no? La oscuridad, porque el autor juega con el efecto de la luz en cada uno de los recovecos, de los rincones de estas, pues de estas infraestructuras antiguas, ¿no? Por ejemplo, cómo impacta el amanecer en determinados espacios dentro de la mansión o dentro del castillo. ¿Cómo impacta? Pues bueno, el ocaso. ¿Cómo impacta la luz de las velas? Los relámpagos, ¿no? Que en ese momento en el que pues, se escucha algo, no hay luz y el relámpago ilumina momentáneamente el rincón de donde proviene la supuesta amenaza. Una amenaza que puede ser sobrenatural o no. A su vez, el autor incluye el efecto sonoro, ¿no? Por ejemplo, el eco de los pasos que se alejan o que se aproximan, ¿no? En un horario en el que supuestamente no hay nadie merodeando por ahí, el susurro de las voces, el eco de las voces, el efecto de los truenos, el sonido del viento, de las ramas de los árboles golpeando en las ventanas. Todo esto es un conjunto, es un paquete completo que genera un ambiente kinésico pues muy rico, en constante movimiento. Y bueno, este fue el aire acondicionado que lo acabé de encender y atrae la atención del lector. Un muy buen ejemplo de pues del ambiente gótico en una serie que pugna por ser actual y está dirigida a un público joven, pues bien por el elenco, ¿no? El rango de edad de los personajes, es El Club de la Medianoche, que bueno, hay un grupo de jóvenes reunido en una mansión tipo victoriana en el que ocurren todos estos matices de ambiente y pues se cuentan historias de terror y comienzan a suceder cosas o hechos sobrenaturales. Cuarto género literario que vale la pena diferenciar de los anteriores, el thriller. Bueno, yo siempre he visualizado el thriller como un género, pues un recurso narrativo dinámico, porque interactúa con el lector, dado que pues el autor presenta al principio de la historia un nudo, ¿no? Un misterio que necesita ser resuelto y a su vez dibuja un camino para poder seguir el número de pistas, pero la mayor parte de este camino está a oscuras. Entonces es deber del protagonista o del personaje que está tratando de resolver el misterio, arrojar luz sobre estos puntos de oscuridad para que así el lector también vaya pues formándose una idea del rumbo hacia donde se está dirigiendo la trama y de pues las posibles conclusiones, ¿no? Aquí el lector saca sus propias hipótesis y crea teorías de lo que puede estar sucediendo o
pues del desenlace de la historia. Y así el lector se involucra en la historia, ¿no? Tratando de unir este rompecabezas. El origen de este género literario se remonta a la Inglaterra del siglo XIX, cuando el estilo periodístico pues se destacaba por presentar las historias de crimen de este modo, ¿no? Describiendo las pistas sobre lo que sucedió con todo lujo de detalle, ¿no? Aquí el sensacionalismo y el amarillismo predominaba para llamar la atención, y así al final, cuando ya la policía lograba pues definir qué había sucedido, se publicaba como si fuese la conclusión de una historia, ¿no? Pues de una narrativa de ficción. Entonces así fue como comenzó a explotarse este recurso. Este género cuenta con varios subgéneros, pero bueno, de eso también hablaremos en un futuro vídeo. Un excelentísimo ejemplo del thriller sería la serie Dark, que bueno, es principalmente de ciencia ficción porque nos habla de viajes en el tiempo, pero presenta un misterio con, bueno, suspenso, porque pues existen varios personajes dudosos y supuestas fuentes de amenaza que van surgiendo a lo largo de los primeros capítulos, pero no hay luz que ilumine completamente la historia, y así el espectador tiene que comenzar a tejer pues esta trama tan fraccionada, que siempre que nos hablan de thriller pensamos en asesinos en serie y novela policíaca, pero no necesariamente es así. Ahora sí, las recomendaciones literarias, o bueno, una serie de recomendaciones literarias de libros de cada uno de estos géneros que ya leí y recomiendo, y una sugerencia de libros que pues no he leído, pero estoy muy interesada por leer porque parecen ser muy buenos, dado pues las reseñas que he leído, sin spoilers, claro. Pero bueno, estoy interesada y quiero mostrar aquí cuáles son mis intereses para ver si ustedes ya los leyeron. Me dejen en los comentarios, o si también han escuchado hablar de estos libros, si se sienten interesados. Así nos antojamos en conjunto. Comencemos por el terror. Libros de terror que ya leí y recomiendo. Primero, Misery por Stephen King. Bueno, aquí vemos la historia de un escritor famoso que sufre un accidente de tránsito y es hallado por una enfermera solitaria ya entrada en los 50 años, que casualmente es su mayor fan, y no quedó muy satisfecha con el final que este autor le dio a pues una de sus series dramáticas preferidas. Este libro cuenta con una adaptación muy buena que se estrenó en 1990, protagonizada por Kathy Bates y James Caan, que bueno, no la he visto, pero como ya leí el libro sí quedé interesada. Me han dicho que es muy buena, y bueno, ahí va para el listado de pendientes. Pasamos a El Resplandor por Stephen King, y sí, recientemente he leído mucho de este autor. Aquí tenemos, bueno, la historia de un padre de familia que ha tocado fondo, está ahogado en deudas y por diversos problemas personales pues ya no tiene otra salida que aceptar un trabajo como conserje y viviente en un hotel que está alojado a lo alto de las montañas y que va a quedar algunos meses aislado de la civilización pues debido al crudo invierno. Una vez llegados allá, pues Jack se encontrará influenciado por un agente sobrenatural que está ligado al hotel. La principal amenaza aquí es el padre, ¿no? Que ha tocado fondo, que está desesperado, que está con síndrome de abstinencia, en fin, y pues se deja influenciar muy fácilmente. Lo que suscita la pregunta, ¿no? ¿Será que realmente Jack está viendo algo sobrenatural, o será que todo esto está en su cabeza y es una forma de, pues,
una forma que su mente usa para depurar tanta tensión, ¿no? Pues tienen que leer el libro para saberlo. Esta obra también cuenta con adaptación, pues que lleva el mismo nombre, The Shining o El Resplandor, que fue estrenada en 1980 y está protagonizada por Jack Nicholson, Danny Lloyd y Shelley Duvall. La verdad es que Stephen King no gustó mucho de la versión de Jack Nicholson porque se dice que el protagonista de la novela, Jack Torrance, es un alter ego del autor, ¿no? Pues de esa fase adulta, joven adulta de Stephen King, y al autor no le gustó mucho que lo hayan puesto como un completo psicópata en la película. Sí hay diferencias en el perfil psicológico de Jack Torrance en el libro y el Jack Torrance de la película. Son diferentes, pero bueno, son dos productos interesantes y los recomiendo. Tercera recomendación, Otra vuelta de tuerca por el autor británico Henry James. Esta obra cuenta con varias adaptaciones, pero entre las más recientes están la película homónima estrenada en 2020 y la serie La maldición de Bly Manor, creo que también es de 2020 o de 2021. Aquí es la misma cuestión, una joven es empleada como institutriz de dos chicos en una mansión alejada de la ciudad, una mansión campestre. Y bueno, las condiciones de su trabajo son un poco extrañas porque el tutor de los chicos no quiere tener contacto con ellos. Y pues al llegar allí ella se encontrará con estos niños, son dos niños muy educados, angelicales, pero que en algunos momentos tienen comportamientos difíciles, ¿no? Desafiantes, y así ella pues no sabe exactamente con qué está lidiando y empieza a ver presencias aparentemente fantasmales en la mansión. Es algo que realmente está sucediendo y está jugando con la cabeza de esta joven, o si el peligro real de la mansión está dentro de la mente de la institutriz. Ahora los libros que tengo súper pendientes de este género. Primero, La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Y bueno, aquí vemos pues una reconstrucción histórica de un personaje real, ¿no? Como lo fue Erzsébet Báthory, una condesa húngara que pues se hizo famosa y aterrorizó en su época porque tenía la mala costumbre de torturar y asesinar doncellas para después bañarse con su sangre. Creía que al hacer esto permanecería joven eternamente. Entonces esta obra es pues una entre ficción histórica y entre documental, ¿no? También dicen que la prosa es muy poética porque pues ese era el fuerte de la autora. Segundo libro de mi lista de deseados, La Oscuridad, por el autor británico James Herbert. En una ciudad aparentemente tranquila, un día de la nada comienzan a suceder hechos escabrosos, y es que supuestamente todo está asociado a una secta adoradora de un ser llamado la Oscuridad, que es aparentemente una presencia satánica para la cual secuestran hombres, mujeres y niños y los sacrifican, ¿no? Me llamó la atención porque la premisa es bastante parecida a Nuestra parte de la noche, de la autora argentina Mariana Enríquez, uno de los libros que escogí para mi TBR halloweenesca de este año. Así que cuando acabe Nuestra parte de la noche me daré la oportunidad de leer La Oscuridad de James Herbert, porque pues sí tengo una tendencia morbosa de buscar la inspiración, ¿no? La fuente de donde los autores sacan sus ideas, ¿no? Así que quiero comparar a ver qué pasó aquí. Tercer libro que me está llamando hace algún tiempo, creo que aparece dentro de mis recomendaciones de octubre de 2021 en Instagram. Hojas secas, del autor Mark Danielewski, si es que está bien pronunciado. Es sobre, bueno, es un excelente ejemplo, pues de nuevo, es un excelente ejemplo del terror porque toma algo tan común como lo es una casa
y lo saca del patrón de normalidad. Aquí se relata, bueno, son 3 historias conectadas, ¿no? Se relata primero la historia de una familia que llega a vivir a una nueva casa y con el pasar de los días y semanas se va dando cuenta que la casa es mayor por dentro que por fuera, ¿sí? Es más grande, y así el padre, que ya estaba grabando esta nueva experiencia de convertir una casa en hogar, decide empezar a documentar todo lo que va encontrando allí, y estas grabaciones pasan en el futuro a manos de un señor. Él decide reconstruir este documental, ¿no? Pues tomando las grabaciones, viéndolas, escuchándolas todas y organizando el material. Y después un periodista encuentra el trabajo, pues las anotaciones de este señor y claro, las grabaciones, y lo ve tan interesante que decide terminar con este asunto, concluir el trabajo de organización, y supongo que él determinará por qué la casa era así. Es una obra ergódica, lo que significa que creo que necesito comprar una luz, ¿cierto? Que yo dependo es de la luz del sol. Bueno, las obras ergódicas recurren a varios elementos. En este caso tenemos que hojas secas tiene pies de página, tiene recuadros de explicación, en fin. Recomiendan leerlo en físico porque tienes que manipular el libro, girarlo, en fin, está aparentemente desordenado, pero tiene una lógica. No lo he leído y claro que algún día, si no es a principios de año, lo dejaré para el próximo octubre. ¿No? Ahora pasamos al género del horror, y mi primera recomendación de los libros que ya leí no podría ser otra que Amigo Imaginario por Stephen Chbosky. Es un homenaje a Stephen King, así que para los amantes de King no se van a decepcionar con este libro. Se trata, bueno, es la historia de un chico que ha tenido una infancia caótica por diferentes motivos que tienen que averiguar leyendo el libro, y tiene antecedentes de trastornos mentales en su familia. Entonces, cuando se desplaza junto con su madre a vivir a una nueva ciudad, se encontrará allí con una presencia que pues lo acechará, y pues aquí tenemos que definir qué es lo que sucede, si está pasando algo, si está en la cabeza del chico o qué. Y bueno, es un libro muy largo, es un libro un poco extraño, sí que sí da miedo, más si decides leerlo de noche con luz tenue y cuando ya todo el mundo está durmiendo, cuando la ciudad se apacigua un poco, y te metes de lleno en la historia. Muy bueno. Segunda indicación de horror, El misterio de Salem Slot por Stephen King. Y bueno, aquí pues tenemos básicamente lo mismo de siempre con King, pero que no defrauda, ojo. La ciudad pequeña, el protagonista masculino de mediana edad, la descripción del pueblo, de las personas, ¿no? Pues es como echar un vistazo dentro de cada casa, ¿no? Quedar ojeando oculto detrás de la ventana y ver qué es lo que sucede, pues así, y el autor te va llevando de casa en casa para pintar un panorama, ¿no? Crear un escenario y ahí ya desarrollar la historia sobrenatural que está que está pensada para hacer un homenaje a Drácula de Bram Stoker. Es el Drácula contemporáneo norteamericano que hizo Stephen King. Y para mostrar que estoy obsesionada con vampiros, tenemos Drácula, el origen, de Dacre Stoker y J.D. Barker. Sí, Dacre Stoker es el sobrino bisnieto de Bram Stoker, el autor de Drácula. Entonces, bueno, aquí Dacre, el sobrino bisnieto de Bram, promete contar una precuela de Drácula, del clásico, supuestamente construida a partir de manuscritos y registros familiares sobre la infancia de Bram Stoker y un aparente primer contacto con el mundo vampírico cuando Bram era apenas un niño enfermizo. ¿Será verdad o mentira? Es imposible saberlo. Para mí esta es una obra de ficción
bastante interesante que sí te hace cuestionar cosas y tiene elementos muy buenos. Tiene momentos cumbre que te lleva al pico de, pues no tanto del terror, pero sí del impacto y de la tensión, si te estresa, y es muy bueno. Ahora los libros de horror que quiero leer. Primero vamos con la antología de Kwaidan y otros cuentos y leyendas fantásticas de Japón, creo que se llama, una recopilación del autor griego Lafcadio Hearn, que la vida de Lafcadio es muy interesante porque recorre un poco el mundo occidental antes de llegar a Japón y enamorarse de la cultura, y así decidir hacer este recuento de cuentos de terror, que antes yo no me interesaba por esta literatura japonesa. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Simplemente puede ser por desconocimiento, no tenía así mucho bagaje del asunto, pero ahora que vivo en Japón, claro que hace parte de mi incursión cultural en el país. Otro libro que me llama mucho la atención es Una cabeza llena de fantasmas por Paul Tremblay. Y que sí lo he visto mucho en canales de booktubers, pues que me gustan, con los que comparto afinidad lectora. Y creo que básicamente es la historia de una familia que se pasa a vivir a una casa y una de las hijas sufre una posesión demoníaca, pero pues que la historia está muy bien descrita, muy bien desarrollada, dicen. Y es reciente, ¿no? Fue publicado este libro en 2015. Y no sé si la casa tendrá algo que ver con el fenómeno sobrenatural, pero sí que me llama. Y para cerrar el género del horror, La joven ahogada, la autora irlandesa Caitlin Kiernan, que es el relato en retrospectiva de la protagonista que fue víctima vivenció hechos sobrenaturales que tienen que ver con maldiciones, hechizos y la aparición de criaturas fantásticas como sirenas. Que sí, las reseñas están un poco confusas porque también refieren a que la protagonista evaluaba positivamente la locura, ¿no? Decía que quizá la locura no era un problema sino un don. Lo que sí especifican es que el aura del libro, el espíritu del libro es melancólico, triste, lúgubre y tiene una onda de ensoñación. Entonces hay cosas que no sabes si creerle 100% a la narradora protagonista, ¿no? Entonces que sí es bastante interesante. Y ahora sí vamos a pasar a las indicaciones de literatura gótica, pues de los libros que ya leí. Y aquí es un poco difícil no remitirse a los clásicos porque son los principales exponentes del género. Y comienzo mi lista de libros recomendados ya leídos con Cumbres borrascosas de Emily Bronte, que es terror, es horror, no exactamente, y ese es el encanto de los libros góticos, ¿no? Que pese a ser una cosa o la otra o ninguna de las anteriores, tiene esa vibra, ese ambiente. Cumbres borrascosas es un libro que te va a poner de malas y te va a mantener con esa sensación de desasosiego y como de desconforto a lo largo del libro, pero es un libro que transmite miedo, que transmite una sensación palpable de claustrofobia y que no te va a dejar indiferente. Y ahora una recomendación contemporánea para que no me digan que traje solo clásicos a esta sección de literatura gótica: Los últimos días de Clayton y Co. por la autora chilena Francisca Solar. Aquí la protagonista es una chica que vive en un pueblo ficticio cercano a la costa pacífica de Chile. Y ella tiene una sensibilidad para comunicarse de alguna forma con los espíritus, y a la vez es dueña, junto con su esposo, de un estudio fotográfico para retratar
muertos, ¿no? Personas fallecidas, que bueno, esta era una costumbre antes. El libro está ambientado a finales del siglo XIX y la autora trata de hacer una amalgama de, pues, cultural, en fin, es muy llamativo y sí que tiene mucha chispa gótica, así que lo recomiendo. Un libro que no es literatura gótica, de hecho es una sátira con un guiño a la fábula, que está destinada a criticar a la clase alta soviética, dedicada principalmente a la política, a la burocracia e incluso a la literatura. Pero bueno, tiene atisbos de literatura gótica y tiene una parte que es sensacional. El maestro y Margarita por Mikhail Bulgakov. Esta es, bueno, una vendetta personal de Bulgakov contra Stalin. Y es que estos dos personajes tienen una historia en común interesante. Aquí el personaje principal ya nos transmite una aura de horror, porque es el diablo que camina por Moscú junto a su séquito, un grupo de personajes particulares, ajusticiando a los corruptos a través de demostraciones escandalosas. Hay una parte de este libro que sí que es gótica, y es que bueno, este personaje que ya describí, el líder del séquito, manipula la cuarta dimensión y a partir de este don pues abrirá espacios en un lugar impensable, pues que si estuviese ese escenario en un libro de literatura clásica francesa sería nada más que bohemio triste y decadente. Entonces bueno, aquí se abre la cuarta dimensión y comienza a sucederse una fiesta macabra, erótica, podría decirse que enfermiza, pero bueno, es que tienen que leerlo. Si el autor hubiese usado esta onda de esa escena en el resto del libro, sería épico. Y ahora vamos con libros góticos que quiero leer, y el primero, claro, cómo no, tenía que ser un clásico, Melmoth el Errabundo, escrito por el monje irlandés Charles Maturin. Y bueno, aquí nos cuenta la historia de un hombre que hace un pacto con el diablo para no morir jamás, pero con el pasar del tiempo esto se revelará como una maldición y no como un don, así que Melmoth tiene que viajar por el mundo, caminar errante, para encontrar a alguien que esté dispuesto a recibir esta maldición en su lugar y liberarlo de ella. Así Melmoth irá recorriendo, tribunales de la Inquisición, prisiones, pues diferentes espacios de la sociedad, y nuestro autor irá haciendo pues una descripción y crítica de esa sociedad que conoció el autor en 1820, que fue el año que se publicó esta obra. Segundo libro que está en el tintero de obras por leer, Las posesiones del Dr. Forrest, por el autor inglés Richard Kelly, que bueno, es una obra contemporánea que trata de hacer homenaje al Frankenstein, al moderno Prometeo de Mary Shelley, y pues trata sobre un doctor que es famoso, rico, tiene todo el reconocimiento profesional de su área, que es la cirugía plástica, que un día se encuentra con que ha perdido su juventud, su esposa lo deja y se siente decrépito, así desaparece sin dejar rastro, pero a su paso, tras su sombra va quedando una estela de hechos macabros, como lo es la desaparición de cuerpos de cadáveres del cementerio. Entonces aquí ya vamos más o menos adivinando por dónde va el asunto. Y pues esta novela ha sido un poco criticada porque, pese a que es moderna, contemporánea, lo juzgan de no recurrir a elementos, a herramientas que están en el mundo contemporáneo, ¿no? Como los celulares, el internet. Vamos a ver que sí es un intento por hacerle homenaje a este moderno Prometeo. Un superclásico, el manuscrito encontrado en Zaragoza del autor polaco Jan Potocki, que bueno, esta obra es un híbrido
porque no solamente es literatura gótica, ¿no? Tiene muchos elementos. Se dice que trata de seguir la línea o de hacer homenaje al Quijote de Miguel de Cervantes o al de Cameron, porque es, pues, el protagonista vive muchas aventuras en el rumbo que toma su vida y así va conociendo a varios personajes y estos personajes irán relatando experiencias, vivencias o parte de su vida que recargará la obra, ¿no? Porque tenemos la historia del protagonista, el hallazgo del manuscrito, la traducción del manuscrito y luego la historia de varios personajes y así pues se sigue la trama, ¿no? Va haciéndose más voluminosa, pero hay influencia sobrenatural de espectros fantasmales. Y bueno, hace parte de las aventuras del protagonista, que es un militar francés que encuentra el manuscrito, este manuscrito de una historia familiar supuestamente en Zaragoza luego de del sitio de Zaragoza en 1807. Que bueno, la obra fue terminada antes de esta fecha, de este año, por eso sí encontré ciertas incongruencias, pero fue reeditada en 1815, le han metido mano diferentes editoriales y bueno, es una joya de la literatura, un megaproyecto lector que un día quiero leerlo y ver pues de qué se trata. El thriller, y bueno, advierto que no es un género en el que he incursionado mucho, por eso lo puse aquí en este vídeo y puse este listado como un compromiso. Entonces comienzo esta tanda de recomendaciones de libros de thriller que ya leí con un libro bastante ligero que siempre recordaré por haber sido el primero, Flores cortadas de Karin Slaughter, la autora norteamericana. Bueno, el libro nos habla sobre el drama de una familia compuesta, bueno, por papá, mamá y 3 hermanas en orden de nacimiento: Julia, Lydia y Claire. Debido a diversos problemas ya en la vida adulta de las hermanas no se hablan, no tienen contacto hace muchos años. Un día Lydia recibirá la llamada de Claire, su hermana menor, informando que su esposo ha fallecido en medio de un hurto, una tentativa de hurto, y pues bueno, este hecho acercará a las hermanas que encontrarán informaciones que desenterrarán parte de esta historia trágica familiar, la que pues juega la desaparición de la hermana mayor, ¿no? De Julia, de 19 años, a quien no han visto desde entonces, con la misma estructura de novela policíaca, pero sí policías, ¿no? Serán las hermanas siguiendo la pista de estas informaciones. Es ligero el libro, es un libro para chicas y bueno, para comenzar el género de thriller sí que lo sugiero. Segunda recomendación, Perdida, por Gillian Flynn, que sí, bueno, he leído más que todo thriller norteamericano. Debido a la excelente adaptación con la que cuenta, protagonizada por Rosamund Pike y Ben Affleck, no necesito hacer mucha pues explicación sobre la trama. Comienza relatando la desaparición de Amy Elliott. El principal sospechoso es su esposo Nick Dunn, y ahí pues indagando sobre la relación de esta pareja para buscar motivación, ¿no? Motivación de crimen. La policía irá encontrando detalles desagradables dentro de la vida conyugal que pues llevarán a la investigadora a concluir que ha sido Nick el culpable de la desaparición de su esposa, pero pues a lo largo del libro vamos a ver cómo la trama gira. Mr. Mercedes, por Stephen King. La construcción de villanos que hace King en esta trilogía, pues en este libro Mr. Mercedes tenemos un excelente villano y en el siguiente tenemos un villano todavía más interesante. Y bueno, en el Mr. Mercedes tenemos a una persona que decide hacer una masacre en un centro cívico con un carro. Por eso es apodado Mr. Mercedes. Pero aquí no tenemos las pistas para descubrir quién fue, sino que tenemos un juego de el gato y el ratón entre el inspector, que ahora se torna investigador privado, y
el asesino. La zozobra es ver cómo va a concluir, si van a descubrir quién es o no, pero el lector ya sabe quién es, ya sabe cuál es la historia y sabe qué es lo que está planeando el asesino. Un libro que ha dado mucho de qué hablar últimamente en redes sociales y pues no sé a qué se deberá este hype momentáneo porque fue publicado en 1992. El secreto de Donna Tartt, que bueno, es un thriller dark academy porque está ambientado en un prestigioso college en Estados Unidos. Aquí vemos la historia de Richard, un joven de origen modesto que logra entrar a una universidad prestigiosa, pero está obsesionado con la idea de ocultar ese pasado que le avergüenza y poder fingir que hace parte de esta clase social, y así siente la necesidad de entrar a grupos élite de la misma universidad y se obsesiona con un grupo de griego antiguo. Descubre que pues además de ser un grupo dedicado al estudio, también tiene actividades que no son muy académicas y un estilo de vida de excesos que llevará al grupo después a enfrentarse a un homicidio involuntario. Entonces vemos al principio del libro cómo Richard siente que fue él. Él tiene la convicción de que fue él, pero ¿será que realmente fue o no fue? Ese es el misterio de este tráiler. Descubrir qué fue lo que pasó, si fue el protagonista o no, cómo llegaron hasta ahí, ¿no? ¿Y qué va a suceder después? El gabinete de los ocultistas, por el autor alemán Armin Orri. Este libro está ambientado en el Año Nuevo, en la noche de Año Nuevo de 1865 en Prusia. Un noble de la época que invita a su castillo a pues miembros de la clase alta de su sociedad para una sesión espírita. Posterior a esta sesión comenzarán a sucederse una serie de muertes. Despertará interés en un joven investigador que ve todo este tema de las sesiones espiritistas una farsa solamente para encubrir los asesinatos, y así creará un grupo llamado el Gabinete de los Ocultistas, también integrado por 13 investigadores. Y para cerrar, El Dragón Rojo de Thomas Harris, que es bueno el primer libro de la serie de Hannibal Lecter. Me siento atraída por este libro desde hace tiempo con la adaptación. No recuerdo en qué año fue estrenada y el nombre de esta actriz, que también aparece en los Juegos del Hambre, pero bueno, aquí se los dejo. En la caja de descripción voy a dejar links asociados a temas de los que hablé en este video. Vamos con nuestro bonus de 6 libros interesantes de uno u otro género de los que ya hemos hablado aquí, o de un género adicional que también es apropiado para octubre y noviembre. Bueno, se celebra el homenaje a los muertos. Aquí en Japón, por ejemplo, es el día 15 de septiembre. Se deja un día festivo en el calendario nacional, y sí que me llamó la atención porque en Colombia, por ejemplo, el día 15 de septiembre se celebra el Día de los Amigos y los Enamorados, ¿no? Amor y amistad, lo que es el San Valentín colombiano es el día 15 de septiembre, pues aquí en Japón es el día de homenaje a los muertos. Primera recomendación específicamente sobre esta celebración mexicana, el Pedro Páramo de Juan Rulfo. El protagonista irá al pueblo en donde supuestamente reside su padre y se encontrará con un pueblo abandonado en el que influyen estas presencias fantasmales, y hay una reflexión que un mexicano o una mexicana que me esté escuchando se reirá de mi descripción tan general, pero bueno, es una oportunidad de acercarse más al contenido cultural de esta celebración. Una alternativa de literatura de terror, o bueno, de terror, horror, pero ya de otro país, sobre la perspectiva de la muerte, es El Clan Inugami por Seishi Yokomazo, que aquí voy a dejar el nombre correcto, que trata sobre un joven
que estando al borde de la muerte logra hacer un pacto con algo y así vuelve a la vida y tiene pues una existencia bastante próspera fundando un imperio familiar. Y pues bueno, ya años después, cuando él muere finalmente por motivos de vejez, ¿no? Por la edad, su familia se enfrentará a las consecuencias de el final del trato, ¿no? Tercera recomendación del bonus: mi esposa y yo compramos un rancho por los Query. Bueno, Matt y Harrison Query. Aquí vemos una pareja pues con problemas económicos, problemas familiares, que deciden mudarse a una casa a las afueras, una casa rural con sus hijos. Y bueno, al principio todo marcha muy bien, parece haber sido la decisión correcta, pero un día comienzan a suceder fenómenos sobrenaturales que van cambiando con el paso de la estación. Es decir, el fantasma se transmuta de acuerdo a si es verano, invierno, otoño o primavera. Entonces ese es el elemento más interesante del libro, aunque hay opiniones divididas, porque sí he encontrado reseñas en las que se habla muy mal del libro porque dicen que la construcción de personajes aquí es muy pobre, llena de clichés. Pero en otras reseñas leo que la propuesta sobrenatural es muy interesante, ¿no? Aquí en este caso es horror porque nos habla de una presencia en la casa que se transmuta, ¿no? Que cambia de forma. Entonces lo veo interesante, sí, pero hago la salvedad para que... Cuarta recomendación, por la autora colombiana Laura Restrepo, Los Divinos, un libro publicado en 2018. Bueno, aquí no se puede decir que es true crimen porque, si bien es cierto que el libro está inspirado por un hecho real, es ficción a partir de lo que sucedió. Secuestro, violación y asesinato de una niña bogotana en el año 2016, un caso que conmocionó al país. El autor de este hecho fue un joven de clase alta, pues de clase acomodada, y bueno, fue un escándalo. Y finalmente él fue condenado por feminicidio, creo que a 57 años de prisión. En Los Divinos nos encontramos con, bueno, el hallazgo del cuerpo mancillado de una niña. Pero a partir de aquí comienza la investigación del hecho y se descubre a una sociedad que se dedica a esto, ¿no? Y que se sienten con el derecho de... Aquí también es una crítica, bueno, un destripe al feminicidio y a la psiquis de este perfil criminal, ¿no? Otra recomendación también de autora hispanoamericana, muy al estilo de Rebeca, de Daphne du Maurier, es Donde termina la noche, de Isabel Cañas, la historia de una joven mexicana durante los años de independencia que pierde a su padre pues en un acto violento. Conoce a un millonario, acepta su propuesta de matrimonio ignorando los rumores que hay sobre los misterios que rodean a este hombre, y cuando llega a vivir a la hacienda de él, pues va a encontrarse con apariciones que están relacionadas con la desaparición de su primera esposa. Es más o menos este cuento de los hermanos Grimm de Barba Azul, y tiene muy buenas críticas. Y bueno, que sí me interesa, pero primero me gustaría leer Rebeca de Daphne du Maurier. El trabajo de una noche oscura, por Elizabeth Gaskell, sí, una autora clásica de los tiempos de Charles Dickens. Bueno, esta obra corta trata sobre la vida de Eleanor Wilkins, hija de un famoso abogado, pues del abogado del pueblo, que pese a tener prestigio y pues el aprecio de los nobles de la ciudad, no hace parte directamente de este grupo social, aunque sí es consultado y ha tenido éxito en su trabajo. Pero llega un punto en la vida de este abogado, del padre de Elinor, que ya pues está decayendo. Así esta chica queda un poco desamparada, o bueno, completamente a merced de su prometido, y esto tendrá influencia en que una noche ella será testigo de
pues de un crimen brutal. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Eso es lo único que dicen las reseñas. Y bueno, con eso estamos. Dicen que es una historia muy buena. Y esta autora no es autora de thriller o terror, ¿no? Esta es una autora muy al estilo de Jane Austen, pero 50 años después. Hay un libro que me interesa hace algún tiempo, creo que lo vi en la agenda de un club de lectura sobre pues true crimen, ¿no? Crímenes que realmente sucedieron y pues algunos especialistas o doctrinantes deciden analizarlos. Ese es el caso de Cries on Hat, bueno, la pronunciación está completamente equivocada, de la autora Sören Gitta. Ella es, bueno, una periodista austríaca que tuvo cercanía con algunos de los casos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. En especial este libro, que yo lo pienso leer en portugués porque creo que no cuenta con traducción al español. Si estoy equivocada, por favor me corrigen. En portugués se llama, bueno, ¿por qué los niños matan? Voy a dejar aquí las dos portadas. Es la historia de Mary Bell, una niña inglesa que asesinó a 2 niños cuando tenía 10 años. Y el caso con ella es que fue juzgada como una adulta, no se tuvo en cuenta pues la edad, la vida que había tenido, ¿no? La mala vida que su madre le había dado. Es un muy buen análisis porque esta periodista trabajó en el caso de la niña cuando ella fue juzgada y posteriormente cuando ella es liberada y se reinserta a la sociedad. O sea, es un trabajo de investigación de varios años. No que la periodista estuvo activamente allí, pero se interesó por analizar a fondo lo que había sucedido con esta mujer, con Mary Bell, cuando ya ella trata de reinsertarse a la vida social y no puede. Sí me interesa ver qué fue lo que sucedió, cuáles son las recomendaciones que da esta periodista austriaca para el análisis de casos de crimen cometidos por niños, ¿no? Y qué tipo de perfil traza, qué teorías o qué doctrinas se implementan para la tarea de buscar razones, no para justificar, sino para pues desentrañar los motivos, ¿no? Siempre todo crimen tiene una motivación. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces ahí lo dejo, en remojo aparecerá dentro de alguna de mis deberes futuras no muy lejanas. Eso ha sido todo por hoy, literatus. Espero les haya gustado este listado de recomendaciones literarias y adaptaciones. Si ya leyeron alguno, si ya vieron alguna de las adaptaciones, me lo dejan en los comentarios. Chao, chao y hasta una próxima vez.